responsabilidades también para el varón, las responsabilidades bíblicas que tenemos en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 3. Voy a ir breve porque quiero avanzar en también los hombres, algunas responsabilidades que la palabra de Dios nos manda. Primera Pedro 3, 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, una vez más, abrimos tu palabra y rogamos que hables a nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, de tu poder, de tu buena mano. Ayúdanos, Señor. Bendice esta exposición de tu palabra y habla a nuestras vidas, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada veíamos algunas responsabilidades que tiene la mujer, que Dios ha dado a la mujer. Hemos visto que es una ayuda idónea, hemos visto que la mujer debe darle confianza a su marido, debe edificar sabiamente su hogar. Y aquí en esta parte de la palabra de Dios también nos va a expresar algo, diciendo en el versículo 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Aquí la palabra de Dios está mencionando que una de las responsabilidades también, o una de las razones por medio de las cuales Dios creó a la mujer, es para que la mujer también aprenda a estar sujeta a su marido. Eso, amados hermanos, lo encontramos desde el principio en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo número 3, donde vamos a encontrar que esto es uno de los castigos que recibe la mujer por causa del pecado que ella hace. Por eso, amados hermanos, podemos entender que esto es difícil para la mujer, porque esto es un castigo que Dios le da a la mujer por causa de su pecado. En Génesis capítulo número 3, versículo número 16, cuando Dios está trayendo el castigo a la serpiente y después a la mujer, dice Dios lo siguiente: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí en la palabra de Dios encontramos que la mujer, después de que comete el pecado y después de que ella incita al hombre al pecado, vamos a encontrar que cuando Dios castiga, Dios le dice a la mujer que le iba a dar dolor en los partos, en las preñeces. Dice que con dolor daría a luz, y luego añade dos cosas más. Dice que tu deseo será para tu marido. Y luego dice, y él, es decir, el marido, se enseñoreará de ti. ¿Se han dado cuenta, amados hermanos, que es difícil hoy en día, y es hasta uno de los aspectos muy discutidos por las feministas y por muchas mujeres que aún no son, aunque no son feministas, dicen: bueno, yo ¿por qué me voy a sujetar a mi marido? ¿Yo por qué le voy a obedecer? ¿Yo por qué voy a sujetarme a lo que él diga o a lo que él determine? Y esto ha llegado a ser un conflicto cada vez más grande en los tiempos que vivimos. En las escuelas se les enseña mucho a las mujeres que no deben dejarse de los hombres, en las universidades hoy en día, en muchos colegios, lugares, en las leyes,
misma se nos da y se nos dice que la mujer no debe sujetarse a ningún hombre, que ella es un ser humano libre y es un ser humano con toda autoridad y que es un ser humano que puede tener posiciones inclusive más encumbradas de las que tiene un hombre. Ahora, yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer de una manera perfecta. Y como estudiábamos la semana pasada, es que cada uno tiene un rol. No es que el hombre sea más, no es que la mujer sea más, es que son uno solo en Dios. Y en ese diseño de Dios también podemos entender que en el plan de Dios dijo acerca de la mujer, y dice en 1 de Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Aquí Dios da un mandamiento y dice que la mujer debe sujetarse a su marido. Ahora, en esto hay un abanico muy grande que pudiéramos nosotros abarcar, porque pudiéramos pensar en qué áreas me debo sujetar y en qué áreas no. Por ejemplo, a muchos se ha dicho, y hay muchos libros que dan este ejemplo, que dicen, bueno, si tu marido te manda que vayas a comprar cerveza y vayas a comprar droga y que vayas a comprar cigarros, ¿tú le obedecerías sí o no? Algunos dicen, bueno, es que la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido y más adelante dice que debe obedecerle. Debe obedecerle. Y ahí podríamos nosotros decir, bueno, pues ¿qué debe hacer entonces la mujer? O debe obedecer todo lo que suceda en su matrimonio, lo que pasa con su marido, o hay cosas en las cuales tal vez sean aún bíblicas y por medio de las cuales la mujer no tenga que sujetarse a su marido. Bueno, yo creo que la Biblia es un libro de preceptos. Tiene mandamientos, pero también hay preceptos. Yo creo, por ejemplo, que si hay una mujer que la Biblia dice, por ejemplo, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso dice la Biblia. Pero hay ocasiones en las cuales hay hombres o mujeres que son malos y que están solamente, ¿cómo puedo usar esto? Hay hombres que tratan a la mujer no como una coheredera de la gracia de Dios, no como una ayuda idónea, sino sencillamente la tienen a la mujer como un objeto. Y ahí hay muchos peligros, porque por ejemplo hay hombres que dicen, bueno, tengo a mi esposa y ella es cristiana y la Biblia dice que debe sujetarse a mí, yo tengo esa autoridad. Pero este es un sinvergüenza que tienen muchas otras mujeres. Y al tener otras mujeres puede tener enfermedades de índole sexual que puede transmitir a su esposa. ¿Y qué se debe hacer allí? Bueno, el consejo pastoral muchas veces va a ser, bueno, no te divorcies, pero puedes separarte por un tiempo y orar. Y debes tú estar de esa manera. Y debes buscar tú orar para que él sea salvo y reivindicar tu matrimonio. Porque otro precepto en la palabra de Dios es que Dios aborrece el divorcio o el repudio. Y cuando está sucediendo cosas que están fuera del orden, en el sentido en el cual el hombre es un mujeriego que está haciendo todo tipo de pecados de esa índole y está sucediendo eso, bueno, hay preceptos en la palabra de Dios que nos dan la luz por medio de las cuales a lo mejor la mujer diga, bueno, yo no me voy a divorciar, no voy a desobedecer a Dios en eso, pero sí me voy a separar un momento. ¿Por qué? Porque hay un peligro para la vida de ella. Hay otros hombres que golpean a las mujeres. Hay lo que se llama hoy en día los feminicidios, que siempre han existido, pero hoy en día tienen un nombre. Y es que un hombre con sus propias manos mata a su esposa, la golpea hasta más no poder, las maltratan y todo eso. Cuando la vida está en riesgo, hay preceptos en la palabra de Dios que nosotros podemos utilizar, pero no como pretexto.
No para decir, bueno, pues es que no tengo un buen matrimonio, pues mejor me voy a separar. Y no. Hay cosas donde está en peligro la vida, la integridad, puede ser de la esposa, puede ser de los hijos, y ahí es donde se puede tomar una decisión. Antes no, o de otra manera no. La Biblia dice entonces que la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Cuándo hacerlo y cuándo no? Cuando no haya otro precepto de la palabra de Dios que impida hacerlo. Lo que quiere decir, por ejemplo, y regreso al primer ejemplo que daba, si en algún momento hay un hombre y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Mira, ve a traer, ya llegaron mis amigos, ve a traer cervezas y ve a traer vino. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 4, si me acompañan por favor, versículo número 19, dice, y dicen los apóstoles, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo que está sucediendo aquí es que Pedro y Juan les han impedido hablar del Evangelio. Y hay autoridades, y la Biblia dice en Romanos 13 que todos debemos someternos ante las autoridades superiores, porque las autoridades son de parte de Dios. Ahora, lo que les están diciendo allí es que la autoridad le está diciendo a los discípulos, dejen de hablar de Jesucristo. Y los discípulos escuchan eso y son sus autoridades, y Dios dice que deben obedecerlo. Pero hay otro precepto sobre ese. La Biblia en otras palabras dice, sobre un alto vigila otro más alto. Y ahí está diciendo la autoridad, no puedes hablar de Jesucristo. Pero Cristo en muchas ocasiones, de muchas maneras, Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y predicar el Evangelio. Él una y otra vez, Cristo anunció y dijo que ellos tenían la responsabilidad de predicar a todas las personas. Ahora, hay dos mandamientos. Uno es la autoridad. Y Dios dice, sí, sométete a la autoridad. Pero está la voluntad de Dios. Está el marido que dice, el marido que es una autoridad, y dice, bueno, venme a traer cerveza, y venme a traer cigarros, y ven a traer marihuana, droga. Ok, es mi autoridad, pero hay un precepto más alto que eso, que es la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos discernir y saber, ok, yo puedo obedecer y debo obedecerte a ti como mi marido, pero debo obedecer primero a Dios. Ahora, hermana, ahí a lo mejor tu esposo te dice algunas cosas para darte una instrucción o decirte algunas cosas. No debes tú estarle buscando, a ver qué dice Dios para que no vaya yo, para que no le haga caso. No está hablando de eso. Estoy diciendo que sobre un alto vigila uno más alto. Hay preceptos en la palabra de Dios que nos van a impedir hacer algo que tal vez una autoridad nos diga. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia nos dijeron a nosotros como iglesia que era necesario que cerráramos la iglesia. Pero hay un precepto de Dios que dice no dejando de congregarnos. Hay un precepto de las autoridades y hay un precepto en el cual tal vez nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan que pusimos una lona con todo lo que tenían que hacer? Si alguien tenía gripa o algún síntoma de COVID, no podía venir. Pusimos una cabina sanitizante y tratamos de dejar todo limpio y todo así. ¿Para qué? Para que cuando viniéramos, sí tratáramos de hacer lo mayor que las autoridades decían, pero sin olvidarnos del mandamiento o del precepto que Dios nos ha dado, que es no dejar de congregarnos. En el tiempo de la pandemia tuvimos conferencias virtuales, y ahí tuvimos conferencias, y me acuerdo que les dije, ¿saben qué? Vamos a ver las conferencias, grabamos las conferencias, yo dirigía aquí los himnos, todos estábamos nada más los músicos y el del sonido, y los primeros días de conferencias así tuvimos los cultos. Pero después dijimos, bueno, no vamos a poder estar así toda la vida, necesitamos congregarnos. Y recibimos un mandato de la autoridad, pero sabemos que hay un mandato de parte de Dios. Es lo que hizo la iglesia del pastor que acaba de fallecer, el pastor John MacArthur. Ellos pelearon mucho esos derechos. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto. Y nosotros como mexicanos tenemos esa libertad de culto.
Y podemos nosotros saber que Dios me ha dado un mandamiento. Entonces yo no debo rebuscarle, una hermana no debe rebuscarle y decir, bueno, voy a obedecer o voy a sujetarme a mi marido cuando me convenga. No es convenencieramente, es que yo me voy a sujetar a mi marido a menos que haya un precepto que me esté impidiendo eso. ¿Se dan cuenta? Eso es la diferencia. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La razón por la cual la mujer debe estar sujeta a su propio marido, dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo número 5, dice, las casadas estén sujetas, Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. La razón por la cual Dios está mandando que la mujer debe estar sujeta a su marido es porque el marido es la cabeza del hogar. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién? Señor. El Señor, Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, en el hogar hay una cabeza. Ese es el marido. El esposo es la cabeza del hogar. Saben ustedes, y le vamos a ver a su tiempo, o más bien de una vez voy a llegar ahí. Si hablamos del varón, quien va a dar cuentas delante de Dios es el varón. La mujer se va a sujetar al liderazgo del varón, a la autoridad que ella tiene. ¿Quién dio esa autoridad? La dio Dios. La responsabilidad de la mujer es hacer lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? La mujer debe estar sujeta a su marido. Pero el hombre tiene una responsabilidad porque el hombre es la cabeza del hogar. Quiere decir que quien va a dar cuenta por el hogar es el hombre. Si hay un divorcio, ¿saben ustedes que quien va a dar cuenta por el divorcio es el hombre delante de Dios? No va a ser la mujer va a tener que dar cuentas por los pecados que ella haga, sí, pero si hay un divorcio en un hogar, quien va a dar cuentas de ese divorcio es el esposo. Es más, el esposo vamos a dar cuentas de lo que haga la esposa, de lo que hagan los hijos. En Génesis capítulo número 3 también dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo número 7, donde peca el hombre, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y miren esto, los dos se esconden. Los dos están ahí escondiditos, tienen ahí, se hicieron su vestimenta propia y están ahí escondidos. Pero cuando viene Dios no va a llamar a la mujer, sino que Dios llega con el hombre, y versículo 9 dice, más Jehová, Dios llamó al hombre. ¿Por qué llamó Dios al hombre? Porque el hombre es la cabeza. Porque el hombre es el que va a dar cuentas. Pero la mujer es la que lo incitó, pero la mujer es la que se fue con la serpiente. Sí, pero quien va a dar cuentas es el hombre. En el hogar, el que va a dar cuentas de la esposa, de los hijos, es el varón. ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar. A veces nosotros como varones decimos, no, es que yo soy aquí la cabeza del hogar, y deben respetarme y deben hacer lo que yo digo, porque la Biblia así lo dice. Pero un momento, la Biblia también dice que así como tenemos esos beneficios, tenemos esa responsabilidad. Y como varones debemos saber que yo voy a dar cuentas delante de Dios de lo que mi esposa llegue a hacer, de lo que mis hijos lleguen a hacer, y yo voy a dar cuentas. Déjenme mostrarles un pasaje más. Un hombre llamado Job, en el libro de Job, si me acompañan por favor, Job capítulo número 1. Job sabía que él iba a dar cuentas por su hogar. Ahora, sus hijos, según el pasaje y los contextos, se cree que eran muchachos que no andaban bien en los caminos de Dios. Porque dice en el versículo 4 que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. La palabra bebiesen, esa frase da una connotación de vino para embriagarse,
se emborrachaban los hijos de Job. Job sabía que él iba a dar cuentas a Dios de lo que sus hijos harían. Y es ahí donde dice en el versículo 5 que aconteciendo que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ese es un sacerdote. Un sacerdote es aquel, en este caso nosotros como varones, que tenemos la responsabilidad de la esposa, de los hijos. Mira, Elías, tú vas a dar cuenta por Lupita, por tus hijos. Tienes dos, yo también. Y yo voy a dar cuenta por el hermano Rafa, va a dar más cuenta porque tiene más hijos. Pero cada uno de nosotros, y también Lili, ¿cuántos tienes, Lili? Tienen varios. Y cada uno de nosotros debemos saber que vamos a dar cuenta delante de Dios. Y debemos saber, no podemos nosotros decir, por ejemplo, Elías, no podemos decir, pues es que yo leo la Biblia, mi esposa no quiere leerla o no quiere orar. Bueno, pues allá ella. No. Porque quien va a dar cuentas de que ella lea o no lea la Biblia, somos nosotros, somos cabeza del hogar. Los hijos, ellos, no, pues es que ellos son rebeldes, es que ellos no quieren nada con Dios, es que ellos no quieren hacer. Ahora no estoy diciendo que ellos sean rebeldes, estoy hablando de manera general, que hay niños que a veces no quieren, hombres que no quieren nada de las cosas de Dios. Sí, podemos nosotros decir, bueno, pues allá, si no quieren venir a la iglesia, pues que no vengan. Si no quieren orar, pues que no oren. Si no quieren leer la Biblia, pues que no lean la Biblia. Si no es más, si no quieren creer en Dios, pues que no crean en Dios. Visitando a una joven pareja de la iglesia, hace tiempo me decía el esposo, el padre de familia, me decía, ¿sabe qué? Pues es que nosotros no queremos imponerle una religión a nuestro hijo. Y queremos que él cuando crezca decida. Ese es un grave error a veces. ¿Por qué? Porque nosotros sí debemos inculcarles, y sí no una religión, pero sí que ellos conozcan al Dios eterno, al Dios único, al Dios verdadero. Y debemos hacer todo lo posible. No podemos pensar y decir, no, pues es que yo tengo un joven, una señorita que son rebeldes, están en esa edad y pues no quieren. Un momento, el varón debe saber algo. Un día Dios me va a pedir cuentas por lo que haga. Por eso es que uno de los requisitos del pastor, dice la palabra de Dios ahí en Timoteo, si me acompañan por favor, ahí a 1 Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo 4, dice que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí está diciendo, bueno, es que el pastor debe cuidar, pero un momento, esto es a todos los hombres. Todo varón que es cabeza de su hogar tiene la responsabilidad delante de Dios de poder saber y de poder entender que Él va a dar cuentas delante de Dios de lo que haga o deje de hacer con su familia. Con su familia. Por eso la Biblia dice